Bienvenidos a un episodio más de A quién se lo cuento. En este episodio número 12 conoceremos el relato de Charles Hall, quien afirma haber convivido con un grupo extraterrestre denominado The Tall Whites o los Blancos Altos. Charles trabajaba en el ejército y fue enviado al desierto de Nevada a hacer un campamento en solitario para hacer investigaciones meteorológicas. Voy a proceder a contarles este relato que a mí me pareció interesantísimo y que habla una vez más de que nunca estamos solos en este vasto universo y menos en este increíble planeta que es sujeto de mucha curiosidad por entidades y por inteligencias que no son de origen. Charles James Hall, un meteorólogo del ejército, fue enviado a un campamento en solitario al desierto de Nevada a realizar pruebas y testeos. Esta soledad, sin saberlo, se vería a veces interrumpida por misteriosos vecinos que no eran de este mundo. Este es un relato fuera de lo común. Me llamo Charles Hall. En los años 60 fui un meteorólogo de la Fuerza Aérea ubicado en el desierto de Indiana Springs. Mi trabajo era sencillo: mirar al cielo, medir, anotar y sobre todo sobrevivir al calor y a la soledad. En aquel desierto aprendí dos cosas. La primera, la noche tiene capas. Bajo las estrellas visibles hay luces que no se anuncian, que no piden permiso y que no figuran en el saber convencional. La segunda, hay formas de vida que caminan con nosotros sin buscar nuestra aprobación. A ellos yo los llamé los blancos altos, por lo más obvio, su estatura y su palidez, pero también por el modo en que la luz se pega a su piel y a sus trajes. Esta es la historia de cómo nos reconocimos, de cómo aprendimos a no hacernos daño y de lo que me enseñaron mientras el mundo, al otro lado de la montaña, seguía girando como siempre. Me destinaron a una caseta meteorológica entre colinas y cañones de piedra caliza, con equipo para llevar registros de temperatura y humedad, ahí, en kilómetros en medio de la nada. La primera noche sin luna, noté algo, un resplandor blanco, moviéndose sobre una ladera sin camino. No era un avión, ni era una bengala. Aparecía y desaparecía, casi como si respirara. Tomé nota. Días después, otro parpadeo, pero ahora más cerca. Mi radio emitía sonidos de estática, como si alguien pasara la mano por la antena. En el desierto, uno desarrolla una etiqueta. Si algo que no entiendes decide acercarte, hazte pequeño, escucha y no corras hacia él. Esa noche me quedé quieto. Escuché un zumbido agudo, como de flauta metálica que cortaba el aire. Fue entonces cuando lo vi, salido de la sombra del talud, mucho más alto que yo, delgado, la piel blanca matiz tipo tiza, que parecía iluminar sin emitir luz. No llevaba un traje de algodón. Era un traje que reflejaba la noche con una aurora suave. Sus ojos eran azules y grandes, su cabeza algo alargada, sobre todo en la coronilla. Dio 3 pasos rectos, casi felinos, y se quedó a distancia. No alcé la mano en señal de saludo. Decidí esperar. La respuesta, un silbido breve, musical, que no encajaba con ninguna lengua que yo conociera. Luego, una secuencia más grave, como si pronunciara algo. Sentí que aquello significaba: no avances, te veo. En los días siguientes, las reglas se presentaron solas. Nunca acercarme sin ser invitado. Nunca cruzar una línea invisible entre su gente y la mía. Nunca tocar sus equipos. La primera vez que olvidé una regla, lo pagué caro. Caminaba con el equipo de mi trabajo hacia una arista cuando de golpe algo ardió fuertemente en mi brazo. Un dolor seco, como si me hubiesen atravesado con una aguja incandescente. Caí de rodillas. Al levantar la vista, vi al ser blanco alto que había salido del risco con una especie de cilindro en la mano, del tamaño de lo que parecía ser una linterna corta, apuntando no a mis ojos, sino a mi brazo. Entendí, aquello era un aviso y aquello no era una linterna. No querían aniquilarme, solamente querían marcar distancia. Me retiré 2 pasos. Él bajó el cilindro. El dolor cesó como si alguien cerrara un grifo. No quedó marca. Anoté en mi cuaderno:
arma de energía, dolor direccionado, graduable, no letal, por esta vez. Esa noche, bajo el toldo, con el termómetro aún a 28 grados centígrados, pensé, si quisieran eliminarme, ya lo habrían hecho. Lo que quieren es que yo aprenda. El primer contacto cercano de verdad no fue con uno de sus soldados ni con algún tipo de sus exploradores. Fue con ella. Yo la llamé Teacher. Llegó escoltada por 2 adultos, acompañada también por 3 niños que reían con un timbre altísimo, como pájaros metálicos. Sus trajes parecían nuevos, con un halo más nítido alrededor de la capucha. Teacher se detuvo a unos 8 metros, levantó la mano de frente, palma abierta, y emitió una serie de silbidos regulares. Luego habló. No era mi idioma, pero había ritmo y acentos. Me llevé la mano al pecho y dije despacio, soy Charles, soy amigo. Ella me imitó el gesto, mano al pecho, y dejó salir una cadena de sonidos con algo de vocales, como si empujara sílabas entre dientes. Intentó pronunciar mi nombre, Charles. Después, con un tono más grave, señaló a los niños y uno por uno nombró sus nombres. No puedo reproducirlos. Eran combinaciones que silbaban y no tenían una equivalencia humana simple. Las reglas se repitieron de otro modo. Uno de los niños dio un paso hacia mí. Uno de los escoltas levantó el cilindro, no apuntó, y Teacher silbó una secuencia corta. El pequeño se detuvo y rió de nuevo. En ese instante supe que coexistir era posible. No amistad de mesa, solamente coexistencia de desierto. Tú haces lo tuyo, yo hago lo mío, y si necesitamos algo, lo pedimos sin cruzar líneas. Los adultos jóvenes me aventajaban por una cabeza de estatura. Los más ancianos superaban los 2,5 metros de estatura. Eran delgados, pero no frágiles. Había fuerza en la forma de caminar, una economía de movimiento, pero contundente. Su piel era blanca hasta el brillo, de grano finísimo. A corta distancia, la luz del amanecer hacía que se viera opalescente. Eran demasiado blancos, pero no eran como los albinos humanos. Tampoco eran transparentes ni tenían venas visibles. Su rostro sobresalía con unos grandes ojos azules, más grandes que los nuestros, con pupilas que parecían cerrarse más rápido ante el sol. Su cabello era muy claro, como si pasara del blanco al beige. Era fino y peinado hacia atrás. Su voz tenía 2 modos. Una, que hablaba en agudos, como flautas. A veces molestaba al oído. Y otra, como una serie de silbidos que cumplían funciones cortas. Alto, ven, espera, peligro. Su vestimenta generalmente era como un uniforme o traje blanco aluminizado, pero este era más que ropa, proyectaba un halo sutil, un campo que amortiguaba el contacto con el aire caliente y con la arena. En noches heladas parecía templar, era como si fuera su propio microclima adaptable a la temperatura. Su no humanidad era evidente, no quedaba duda. Tenían una distancia en la mirada, precisión quirúrgica en gestos y una economía social que no tanteaba. Si algo no era permitido, te lo hacían saber en un segundo, sin insultos, sin bravuconería, con una herramienta específica para ese fin. Su tecnología se les pegaba al cuerpo, sus trajes brillaban distintos según el esfuerzo. Alguna vez, bajando una ladera empinada, vi cómo un adulto de cierto estatus entre ellos flotó un instante, corrigiendo la gravedad como si el suelo fuera un piano y él supiera dónde apoyar la nota. Su armamento, ese cilindro, tenía graduaciones que ellos ajustaban sin mirar. Podía ser una advertencia de hormigueo, un dolor que te doblaba o una barrera invisible, como pared de aire denso. Nunca vi sangre por su causa, vi respeto. Llevaban a veces cintas y arandelas en la cintura que al tocarlas hacían variar el halo del traje. En una ocasión, al soplar una ventisca de arena, vi la arena abrirse antes de tocar sus cuerpos, como si una cúpula microscópica desviara los granos. En cuanto a sus transportes, vi 2 tipos de naves. Las pequeñas, que eran ovaladas,
de superficie mate blanquecina, como huevos a escala. Se acercaban bajo, sin ruido mecánico, y se posaban en las laderas donde ningún jeep podría llegar. A esas las llamé Scoutcraft. Otro día, vi a lo lejos en un cielo imperturbable algo de gran volumen, pero era oscuro, negrísimo y de mayor tamaño que cualquier hangar militar de los que hay en las bases resguardando aviones. Esta nave parecía ir cortando estrellas por un instante, como si fuera un velero surcando por la Vía Láctea. A veces, en torno a la luna llena, la radio escupía estática y la temperatura bajaba 2 grados sin causa aparente. No tengo datos, solo notas que decían: llegada de las naves grandes. Acercarme demasiado a ellas no era aceptable. Una vez, desde varios metros, extendí la mano y sentí un cosquilleo que me empujaba. No era electricidad como la conocemos, sino densidad en el aire. Una presión sorda que decía: hasta aquí. Un buen día pude presenciarlos en grupo. Lo que vi no fue una patrulla ni un escuadrón, fue más bien una comunidad social de paso. Hombres, mujeres, niños y ancianos que inspiraban un cuidado visible. Sus movimientos eran medidos, el halo del traje más amplio. La protección a los pequeños era absoluta. Cualquier aproximación imprevista de mi parte se leía como un posible daño para ellos. Y sin embargo, enseñaban a los niños a mirarme. Teacher me señalaba ante ellos como una maestra enseña a sus pequeños alumnos. Yo lo interpreté como: eso es un humano, así camina, así mira y así hace ruido con la ropa. Su comunicación eran rituales que no comprendía del todo, secuencias de silbidos y posturas en cierto punto del terreno, como si marcaran el espacio antes de usarlo. Salían con los niños a cierta hora, recorrían un circuito y regresaban puntuales. Nunca me dieron un mapa de su cielo para entender de dónde venían. Me preguntaba: ¿de dónde son? Ellos solo se referían a su lugar de origen como nuestro mundo. Me mostraron, no con dibujos, sino con imágenes que me llegaban a la cabeza de forma telepática, como recuerdos prestados: cielos pálidos, mesetas de roca clara, sombras alargados bajo un sol blanco, más blanco que el nuestro. De su cuerpo comprendí lo que vi y lo que deduje: longevidad extensa, muy extensa. Había adultos cuya presencia llevaba siglos en su edad. En los más altos, el cuerpo parecía haber estirado sus proporciones una segunda vez, como si su crecimiento tuviera 2 actos, uno a la mitad de su vida y otro en su adultez madura. Su tolerancia al frío y al calor no era como la nuestra. Su traje completaba lo que el cuerpo no hacía. En cuanto a su alimentación, jamás los vi comer como nosotros. Recipientes opacos que se entregaban y se retiraban, como raciones bien medidas. Tenían un olor a minerales, a tiza húmeda. Una vez uno de los niños sacó la lengua al aire y la madre le tocó la capucha y lanzó un silbido corto, como diciéndole: no se expone el cuerpo al polvo si no es necesario. Su comunicación era extrasensorial, aunque para explicarla podríamos llamarle comunicación ampliada. Había ocasiones en que yo pensaba muy fuertemente. Por ejemplo, voy a retroceder 3 pasos, y antes de moverme, Teacher y su grupo ya habían cedido espacio. Se trataba de una sincronía casi como anticipada, como si pudieran leer los pensamientos. Si tuviera que definir su idioma, lo explicaría como si su lenguaje tuviera música antes que consonantes, silbidos que marcaban órdenes, aprobaciones y llamados. Sin embargo, aprendieron a decir mi nombre, Charles, y algunas palabras utilitarias, como alto, aguarda, amigo, seguro. Su inglés sonaba como si doblaran las cuerdas vocales. Era en verdad muy agudo y como con ecos metálicos. Yo aprendí de ellos secuencias básicas como 3 silbidos cortos para peligro inmediato, un silbido largo para calmar, 2 silbidos ascendentes para acercarse sin cruzar, aunque con el tiempo de frecuentarnos bastaba tan solo con miradas para comprender e interpretar.
Aclaro que no era telepatía de novela, era más bien pragmatismo, algo como tú entiendes esto, yo entiendo aquello, y sobre lo no compartido no nos peleamos. En cuanto a su propósito aquí en la Tierra, nunca dijeron venimos a salvarlos, ni venimos a invadirlos. Sencillamente trabajaban, hacían mantenimiento, entrenaban a sus jóvenes en gravedad y ruidos humanos. Usaban nuestra soledad como colchón entre su mundo y el mío. Pero, ¿por qué Indian Springs? Yo creo que porque ahí se puede aparecer y desaparecer sin cámaras turísticas. Porque en la vastedad del desierto se puede aprovechar la desolación y quizá también porque la luna llena te sirve de reloj. Siento y creo que su propósito conmigo fue probar si un humano puede convivir sin pánico, y el mío con ellos fue aprender a mirarlos sin convertirlos en ángeles ni en monstruos. Una vez que comprendimos que había una sana y pragmática convivencia, entendí que yo era un observador. No negocié acuerdos, pero vi gestos que solo tienen sentido si hay entendimiento. En el cielo que compartimos, veía vehículos que se detienen a lo lejos y también aeronaves nuestras que evitan su sector. Fui testigo de múltiples de sus llegadas que nadie me pedía anotar. Conmigo la relación fue conductual. Yo respeto sus reglas, ellos respetan mi vida. Cometí contados errores de proximidad. Una noche, por ejemplo, ya cansado y sediento, caminé demasiado cerca de lo que resultó ser una boca de su acceso. La vara habló antes que las palabras y entendí un poco a la mala que no debía cruzar ni acercarme demasiado a sus fronteras. Sin embargo, también hubieron gestos de amabilidad. En un día de calor extremo, Teacher se me acercó lo suficiente como para tocar el borde de mi cabeza, y el aire se volvió más fresco por unos segundos. No sé si fue su traje, un campo energético manifestado por ella, o mi imaginación, pero pude respirar y sentir alivio. Había otro de ellos, lo llamé Ranger for Harry, porque su silencio tenía personalidad. Se trataba de un adulto en plenitud, con ese porte que uno no duda en obedecer. Me enseñó distancia con miradas y silbidos mínimos. Una vez, vi que cortó mi ruta en diagonal solo para que yo no quedara entre ellos y los niños. Comprendí. Yo soy el que se mueve. Ellos no cambian su rutina por mí. Pude descubrir que en ellos existía el humor, aunque al principio siempre lo dudé. Durante semanas pensé que no se reían, hasta que tropecé con una roca y para no caer hice un salto torpe, casi un ballet sin música tipo Mr. Bean. Escuché detrás un trino agudo y al girar vi a dos niños escondiendo la cara en las manos, riéndose. Teacher silbó un recordatorio, pero pude notar que sus ojos tenían un brillo que sin duda yo llamaría humor. Un día le hice una pregunta. Me intrigaba. ¿Qué hacían aquí en este punto del planeta? Le dije, ¿por qué aquí? Teacher alzó el dedo, señaló el horizonte donde la tierra se vuelve negra, luego arriba y luego mi pecho. Hizo un silbido que ya conocía. Me quiso decir, venimos a aprender. Añadió una sílaba nueva, casi humana, y esbozó, también a practicar. En una ocasión, realizando prácticas con el globo meteorológico, este se hinchó de más y comenzó a superar mis fuerzas. Corrí 3 pasos y perdí el control por completo. Pude haberme ido a flote a considerable altura y luego caer para probablemente lastimarme gravemente. Sentí entonces en el cuello un tirón, no de manos, sino de aire denso empujando mi corbata hacia atrás, como si la atmósfera se hubiera hecho gruesa para contenerme, como en una red o colchón invisible. Gracias a eso no me caí. Al alzar la mirada, un adulto guardaba el cilindro. No apuntaba, pero estaba ahí. Me sentí vigilado, aunque a la vez protegido. No tengo idea cuál es el nombre de estos amigos, su raza o su especie. No sé el número de sus mundos, ni el combustible de sus naves, ni tampoco qué cuentan de nosotros cuando no estamos. Lo que sí sé, o al menos pude aprender de ellos, es que su sociedad tiene rangos por edad y por tarea. La antigüedad es su grado más alto. Tienen métodos precisos para no dañar y cuando deben advertir,
usan dolor como lenguaje claro y breve, pero reversible. Entendí que su vida dura mucho más que la nuestra, que sus cuerpos cambian 2 veces, que su piel necesita protección de nuestro aire y de nuestra luz, que su propósito en mi sector era logístico y pedagógico. Por mi parte comprendí que con ellos debía ser alguien cauteloso, amable y que aprendió a no ser una amenaza. Cuando terminó mi contrato con el ejército en ese campamento, volví a la vida de siempre. Regresé al mundo convencional de la ciudad, a las calles con semáforos, a los relojes de pared, a la gente que te mira esperando que confirme sus creencias o alimente sus miedos. Tuve la suerte de vivir una experiencia muy distinta, de ser un testigo de algo extraordinario o al menos de algo fuera de nuestra común social. Vi lo que vi, lo conté como lo viví. El desierto, sin embargo, nunca se fue de mí. A veces, en un estacionamiento demasiado iluminado, cierro los ojos y vuelvo a mi campamento, en donde veo una nave a lo lejos y escucho ese silbido corto que me enseñó a detenerme antes de cruzar. En cuanto a lo que ellos me dejaron, si esperas una profecía, te defraudaré. No hubo tabletas con mandamientos ni mapas de rutas estelares. Lo que me dieron fue más simple y para mí mucho más valioso. Me dieron una forma de estar atento. Me enseñaron que una especie puede ser poderosa sin ser ruidosa, que una herramienta puede detenerte sin romperte, que familia es una palabra que cruza constelaciones, que el humor, ese trino que escuché cuando casi me caigo, es un puente que no requiere diccionario. Si mis amigos blancos alguna vez regresan a ese valle, deseo que encuentren un humano que sepa esperar 8 metros más atrás, que sonría cuando un niño ríe, que levante la mano al pecho y diga su nombre con calma. Quizá eso baste. Y si no regresan, si su ruta cambió y su mundo está ahora a siglos de aquí, entonces la lección es esta. No estamos solos. Y no somos el centro de nada. La noche tiene capas. Algunas nos miran, algunas nos usan de práctica, y si aprendemos a no asustarnos de cada cosa que no entendemos, tal vez merezcamos que otras cosas, no humanas, no nuestras, caminen a nuestro lado durante un rato. Lo último que te diría es, aprende a escuchar. El viento también habla. Este fue el relato de Charles James Hall. Alguien que sin duda vivió suspendido en una realidad aparte del mundo que no se detiene para poderse observar, pero que si prestas atención, te observa a ti. Si quieren saber más o investigar más de este caso, les voy a dejar en la descripción de texto del video los libros que Charles escribió tras su vivencia y también hay un documental que se realizó describiendo su historia. Ese también, el nombre se los voy a dejar aquí en la descripción de texto. Y bueno, pues esto nos confirma una vez más lo de verdad lógico, lo que algunos no podemos ni nunca hemos descartado, que en este universo y que en este planeta pues no estamos solos. Solamente somos una pequeña pieza de todas las piezas coexistentes en una infinidad de existencias. Nuevamente, debemos de tener algo interesante porque somos objeto de muchísimas visitas de otros lados. Así que sin duda el humano guarda en sí algo que estamos apenas vislumbrando, algo que si nos encontramos con nuestro verdadero sentido del ser, vamos a empezar a entender. Creo que dentro de nosotros coexiste muchísima verdad estelar, muchas cosas que se integran y que forman parte de todo este universo y de toda esta cosmogonía que llama tanto la atención a razas y a seres de otros planetas, de otras dimensionalidades. En este caso, estos seres eran completamente físicos, compartían nuestra misma dimensión, pero notablemente su tecnología era muchísimo más avanzada, así como su pragmatismo y como su manera de llevar las cosas. Eran amables, pero reservados, y sabían poner el punto cuando necesitaba ser expuesto. Creo que Charles vivió una experiencia increíble, una experiencia que nos hace profundizar muchísimo más en las capas y en el contexto de la realidad coexistente y que esta raza es una de miles que de alguna manera coexisten con nosotros, pero también investigan
exploran y aprenden de nosotros. Así que esto también es un llamado para que comencemos, a estudiar más eso que llevamos dentro, que es tan poderoso como raza. Somos una raza humana que está redescubriendo su origen y que está teniendo la oportunidad de reencontrarse y de conocer otro tipo de existencias. Este tiempo, como ya lo he dicho antes, sin duda es sin precedentes y creo que nos esperan muchas sorpresas y muchas cosas por venir. Charles tuvo esta vivencia en los años 60 y como ven, muchos divulgadores están teniendo décadas de retraso para poder contar y divulgar sus experiencias. Esto es por una razón muy clara, porque ahora la verdad ya es muy difícil que sea contenida, que sea ridiculizada, que sea escondida. Cada vez más vamos a ser testigos de muchas historias del género y además quizá vayamos nosotros a tener experiencias directas con este tipo de fenómeno, porque es algo que ya corresponde a nuestra historia y a nuestro proceso evolutivo dentro de este planeta. Espero que este relato les haya parecido interesante y que les haya gustado. Estaré exponiendo relatos que a mí me parezcan que pueden tener interés por parte de ustedes. Y claro, también estaré dando pie a relatos que ustedes mismos me envíen al correo electrónico aquienselocuento@gmail.com. Este tipo de historias nos pueden acercar mucho más a entender a profundidad un conocimiento que es nuestro por derecho. Espero que tengan un muy lindo día o una muy linda noche en donde quiera que se encuentren y los veo muy pronto en el próximo episodio de A Quién Se Lo Cuento.